Hola amigos, atención fanáticos del cine, porque hoy hablaremos de la CinemaCon 2025, donde veremos básicamente lo bueno, lo malo y lo renerdo de las próximas películas que van a llegar en estos últimos meses. O a más tardar el próximo año, y como siempre en el canal enfocándonos principalmente en las películas del cine geek. Antes de comenzar, un poco de contexto. ¿Qué es la CinemaCon? Bueno, es una convención que se celebra precisamente en Las Vegas, Nevada. En este caso fue del 31 de marzo hasta mañana, 3 de abril, y viene siendo el evento más importante para los propietarios y dueños de las salas de cine, donde tienen presentaciones exclusivas de productos de Hollywood, así como también avances y trailers de películas. Y claro, también algo de negocios, networking, y también se destacan algunas innovaciones en cuanto a tecnología para las salas de cine, que eso realmente no nos importa tanto, así que vamos con lo bueno. Este evento anual nos ofrece una especie de visión panorámica bastante buena de lo que viene precisamente para el futuro inmediato en cuanto a las salas de cine. Así que amigo, empezamos con la presentación de Sony Pictures en la CinemaCon 2025, que curiosamente me parece que lo hizo mucho mejor que otros años. Realmente esta presentación estuvo marcada por anuncios bastante significativos, aunque pocos, pero digámoslo así que fueron bastante importantes, como en este caso la revelación del título de la próxima película de Spider-Man Brand New Day, cuyo lanzamiento es para el 31 de julio del 2026, y el propio Tom Holland no estuvo ahí, pero mandó, digamos, un video mensaje a los asistentes donde anticipó que esta película representará un nuevo comienzo para el personaje, y todos los que leyeron el cómic de Brand New Day precisamente sabrán perfectamente a qué se refiere. Y el otro anuncio importante por parte de Sony fue precisamente el anuncio de la fecha de lanzamiento de Spider-Man Beyond de Spider-Verse, la cual se tiene fijado para el 4 de junio del 2027. Que para ti, amigo, podría ser una mala noticia que se estrene entre 2 años, pero creo que para mí podría ser una excelente noticia, porque si de algo se habían quejado precisamente de la película anterior los animadores, es que no habían tenido tiempo suficiente para poder terminar bien la película, que obviamente la película anterior los habían sobreexplotado, así que creo que ahorita les están dando bastante tiempo a los animadores de que puedan terminar una mejor película que las anteriores, y eso que las anteriores han sido bastante buenas, por lo que yo creo que es una noticia positiva. Y además de esto, amigo, Sony también anunció que tiene un compromiso importante con el anime, revelando 3 importantes lanzamientos, como Chainsaw Man, la película, The Demon Slayer y Scarlet, las entregas finales, lo cual me parece bastante bueno. Y ya entrando en las películas de videojuegos, también se anunció en la película de Zelda en colaboración obviamente con Nintendo, la cual se lanzará el 26 de marzo del 2027, que francamente sí me interesa bastante esta película. Y también se anunció una nueva película de Resident Evil realizada por Zach Creguen, la cual se tiene previsto el estreno a finales más o menos del 2025. Que para mí en este caso sería lo más importante de Sony, así que pasemos ahora a la presentación de Lionsgate, donde se presentó precisamente un clip exclusivo y extendido de Ballerina o Bailarina del mundo de John Wick, cuyo lanzamiento se prevé aproximadamente para el 7 de junio del 2025. Además, en este caso, la casa productora Lionsgate anunció 3 nuevas películas que expandirán este universo de John Wick, que es precisamente John Wick capítulo 5, así como el spin-off de Kane, precisamente el personaje interpretado por Donnie Jane, y una película precuela animada, ojo al dato, de John Wick, The Impossible Task, que francamente sí me interesan y me llaman la atención. También anunciaron la película de Hunger Games Sunrise on the Reaping, que es una precuela de la exitosa saga que francamente pues, no me interesa mucho que digamos, pero bueno, habrá gente que sí le interese dicha saga. Ahora pasemos a lo que presentó Warner Discovery, que se centró obviamente principalmente en el verano de Superman, como gran parte del evento dedicado precisamente a esta película dirigida por
por James Gunn, donde se presentó precisamente un avance extendido de Superman, el cual también se proyectará antes de las funciones de Minecraft, la película, por si lo quieres ver. Que si me preguntas, amigo, ¿qué se vio para que no tengas que esperar a que se estrene la película de Minecraft? Básicamente se vieron algunos detalles nuevos de los personajes como Metamorfo, como Hawker, se vio un poquito de lo que es la fortaleza de la soledad. Y aquí, amigo, te puedo adelantar que ya hay mucha gente que vio ya la versión última, ya con los reshoots precisamente hechos de Superman, y te puedo decir que está bastante buena. Obviamente no está del todo terminada al 100%, pero ya esta última versión es, yo creo que la que se va a quedar, y hasta el momento dura casi 2 horas, no llega a las 2 horas, así que te puedo decir que sí, esta es la película que va a salir en los cines y francamente dicen que está bastante buena. Otra cosa que presentó Warner precisamente fue, digámoslo así, para los fans de esta saga, sería Final Destination Bloodline para septiembre del 2025, que a mí no me interesa mucho, pero bueno, hay gente que le gusta esta saga de películas. Y otra que sí fue anunciada, que esta sí me interesa más, fue Mortal Kombat 2, la cual se tiene más o menos previsto que salga en octubre del 2025, y esa francamente sí la voy a ir a ver. Pero como siempre con Warner, en el ámbito de la animación se mostró un metraje de Dynamic Duo, una película animada de DC entre Dick Grayson y Jason Todd, que dicen que va a estar bastante buena porque la animación es un poquito extraña. Y además se anunciaron los proyectos para una película de Looney Tunes, una película de los Picapiedra y una nueva cinta de Tom y Jerry. Lo único que no se dijo es que si van a ser animados en 2D, en 3D, acción real o híbrido. Así que en este sentido aquí habría que esperar exactamente a ver cómo van a ser estos nuevos proyectos. Otra cosa que también se alcanzó a ver fue precisamente 10 minutos de la película Fórmula 1, protagonizada por Brad Pitt, que también dicen que está bastante buena, pero digamos que no es tan geek, pero me pareció interesante de mencionar. Ahora pasemos a lo que presentó Universal Pictures y Focus Features. Fue precisamente, en este caso, How to Train Your Dragon para junio del 2025 y la secuela de Megan titulada Megan 2.0 para junio del 2025. Así como también el anuncio de la nueva película de Jurassic World para julio del 2025. Así como también el lanzamiento de la película Five Nights at Freddy's 2, y obviamente en lo animado sería la película de Bad Guys 2, que es así, francamente sí me llama la atención. Y en cuanto al estudio de Amazon MGM Studio, realizó una presentación inaugural en la CinemaCon tras la adquisición de la división de cine de MGM precisamente, donde este nuevo estudio, por decirlo así, anunció sus planes de lanzar entre 14 y 16 películas nuevas cada año en cines, lo cual para mí suena bastante bueno. Lo único que sí, digamos que la gente se quedó con ganas fue precisamente que Amazon MGM Studios anunciara por fin realmente quién iba a ser el próximo actor que interpretara a James Bond, pero realmente nunca se dio este anuncio que todos estábamos esperando. Y además también se mencionó que se iban a hacer otras 12 películas para Prime Video exclusivamente. Y sí, digo, todo eso suena muy bien, pero realmente el único problema es que no mencionaron exactamente cuáles iban a ser esas nuevas películas, pero bueno, habrá que esperar, ojalá y sean realmente películas geeks. Y ahí lo tienes, amigo. Para mí esto sería lo más importante del cine geek precisamente durante la CinemaCon 2025. Dime cuáles son los títulos o las películas que más te interesaron, te leo en los comentarios. Así como también no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Y te recomiendo este video de Rescate Implacable con lo bueno, lo malo y lo renerdo de esta película, obviamente sin spoilers. Nos vemos en el siguiente video. Bye.